Hoy día vamos a continuar, solo faltan dos sesiones para terminar el capítulo que estábamos viendo, el uso de recursos sostenibles. Habíamos comenzado con los recursos alimenticios, después pasamos a los recursos hídricos. Hoy día vamos a ver todo lo que tiene que ver con recursos minerales y no renovables. La otra clase vamos a ver lo que tiene que ver con los recursos energéticos. Y con eso acabaríamos el capítulo 3 del sílabus. De ahí tendríamos asimismo la siguiente semana una lección acumulada del capítulo 3. De todas estas serían las 4 sesiones que hemos visto, para ya con eso completar el, las notas del primer parcial. El día de hoy va a haber una lección que tienen que entregarla hasta el día miércoles, y la lección acumulada, o sea, el miércoles no habría lección, y la lección acumulada la darían a partir del día lunes de la otra semana. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda o comentario? Bien. Sí, Yo, profe, las lecciones acumuladas valen 40 puntos para la nota del primer parcial y entonces los otros sí, 60 saldrían de de estos... todas las actividades que hemos hecho hasta ahorita, de todas las evaluaciones que hemos hecho día a día, que más o menos han valido creo que 5 puntos. Me parece que la primera valió 10, pero ya tengo yo la cuenta y con eso sumarían los 100. Ah, ok, ok. Entendido. Sí, o sea que la otra lección sería de 20 puntos, la próxima lección acumulada. Ok, bien. Entonces empecemos con la clase del día de hoy. Como les decía, hoy día vamos a ver sobre los recursos minerales y recursos no renovables. De todos los recursos, tal vez este es el más conflictivo y el que más se necesita. Si bien que el agua y los alimentos son necesarios para existir desde el punto de vista de nuestra fisiología y biología, estos otros recursos, en cambio, nos dan nuestra calidad de vida, y yo me atrevería a ponerle incluso entre comillas, porque nos hemos hecho tan dependientes de estos recursos que pues, a veces como que dejamos de lado los otros recursos que son importantes para nuestra existencia, que son el agua y los alimentos. Entonces, básicamente, pues, lo que vamos a ver el día de hoy, lo que vamos a ver el día de hoy, pues, es de dónde salen estos recursos. Nos vamos a enfocar en los dos principales, que son la minería, que son la mayoría de los recursos minerales, y el petróleo. Vamos a ver qué consecuencias ambientales tienen del uso de estos recursos. Uno que otro caso de estudios vamos a tocar, y hasta qué punto nosotros somos dependientes de qué nomás hacemos con los recursos minerales que nosotros obtenemos del suelo, y también el hecho de que en la actualidad se están buscando sustitutos o a ciertos tipos de recursos minerales. Se están inventando nuevos materiales con el advenimiento de la nanotecnología. Estamos hablando de que la nanotecnología está en nuestra sociedad desde hace no más allá de 2 décadas, 20 años, 10 años estará la nanotecnología, y todavía sigue haciendo avances y se están descubriendo nuevos materiales. Tengo entendido que aquí hay gente de mecatrónica, de mecánica, industrial. Son ustedes los que más van a trabajar con nuevos materiales, ingeniería química también. Es importante tener en mente de que los recursos minerales tradicionales se los siguen explotando, pero el ser humano está buscando nuevos materiales que sean baratos, sean resistentes y traten de ocasionar el menor impacto ambiental, aunque esa tercera factor o tercera búsqueda realmente no siempre se cumple. Vamos a tratar de interpretar, mediante el conocimiento de los diferentes procesos que sufre el planeta Tierra, cómo finalmente surgen estos recursos naturales, recursos no renovables, qué consecuencias ambientales se producen por su uso, y bueno, tratar de ver cómo se puede fomentar el uso de materiales nuevos, materiales alternativos, para disminuir los impactos ambientales. Entonces, ¿cómo se originó el planeta Tierra? Ya algo lo hemos estado mencionando. Bueno, hay mucha gente que no está muy de acuerdo con el origen que ponen los científicos al universo y al planeta Tierra, pues ese gran Big Bang, ese evento que
que disparó la creación del universo de acuerdo a la comunidad científica, y no quiero entrar en controversia con aquellas personas que, bueno, tienen alguna creencia religiosa, pues aparte de que Dios creó el universo. Entonces estos científicos lo que dicen pues es que de una singularidad, de un punto, una gran explosión que se le llama el Big Bang, y toda esta mezcla de gases, polvo estelar, etcétera, se fue expandiendo. ¿Cómo han llegado a puntualizar bajo qué evidencia se basan los científicos de que existió este Big Bang? Porque han logrado detectar a través de la astronomía, con los telescopios y telescopios bastante avanzados, que las estrellas y las galaxias se van alejando de una de otra a una cierta velocidad. Entonces, si las estrellas se están alejando, pues ellos dicen partieron de un punto, y ese punto es el que le llaman el Big Bang. Y cuando ellos dicen que ocurrió este gran evento, pues fue aproximadamente hace 14.000 millones de años. A medida que fue, o sea, todos estos gases se fueron alejando del punto de explosión, muchos de estos gases se comenzaron a condensar, si lo queremos ver así. El polvo se comenzó a aglutinar, comenzaron a formarse las protoestrellas, después se transformaron en estrellas, y alrededor de estas estrellas comenzaron a formarse los planetas. Entonces es así que también viene la teoría del origen de nuestro sistema solar. Entonces, la Tierra dicen que aproximadamente se formó hace 4.000 millones de años. Dentro de la química de todos estos elementos que se explotaron a raíz del Big Bang, pues habían muchos elementos que en la actualidad conocemos en nuestro planeta. De hecho, a partir de ese estudio, pues se derivó la tabla periódica de los elementos, pues. Y entonces el conjunto de estos elementos dentro del plan de cada planeta, dentro de cada estrella, pues es como que si fuera un reactor químico nuclear en donde se comienzan a mezclar estos elementos, pues, y finalmente se da origen a todos los minerales que conocemos. Y es posible que haya minerales que no conozcamos en otro tipo de planetas y en otro tipo de estrellas. En algún momento dado, cuando el ser humano pues viaje, y no se pierde la esperanza de que algún día el ser humano pondrá pie fuera de este sistema solar, sería muy probable que existan elementos que incluso de repente en la Tierra son raros, pero que en esos otros planetas son abundantes. En algún punto tuve la oportunidad de ver un documental de History Channel que hablaban sobre el universo, pues, y preguntando a la comunidad científica, dicen que no se extrañen que de repente, y han detectado a través de los telescopios, y los telescopios se les ha adaptado ciertos espectrómetros para poder el espectro de luz que forman ciertas estrellas y planetas. Entonces, dependiendo de las condiciones, dicen que pudiera haber incluso planetas que literalmente la superficie esté repleta de diamantes. Hay otros en donde pudieran haber minerales en exceso que de repente aquí en la Tierra son altamente valiosos, pero que allá son más abundantes, y al haber abundancia realmente lo valioso deja de ser de lado. Cuando hay algo hay en demasía, realmente el valor comienza a disminuir. Entonces, de ahí también vienen algunos científicos, incluso han descubierto en el cinturón de asteroides entre el planeta Marte y Júpiter, que existen asteroides que pudieran tener ciertos recursos minerales que son necesarios en el planeta Tierra, y entonces ya están pensando en lo que hoy ya parece ciencia ficción, pero incluso ya se están formando compañías en lo que tiene que ver con minería espacial. Entonces no sería nada raro que en los próximos 100 años el cinturón de asteroides está cerca relativamente. Un viaje a Marte se considera que pudiera tomar unos 6 meses y un año ida y vuelta. Entonces, en un año ida y vuelta, establecer una colonia minera en el cinturón de asteroides para poder extraer cierto tipo de minerales que se requieren en la Tierra. Entonces, sí, posiblemente en menos de 100 años estemos haciendo eso. Y obviamente que eso va a traer ciertas implicaciones desde el punto de vista ya no ambiental del planeta Tierra, sino ambiental a nivel del sistema solar. Eso todavía no se ha hablado mucho. Bien, entonces, por el momento hablemos solo del planeta Tierra. En el planeta Tierra, pues, hace 4.000 millones de años, cuando se comenzaron a aglutinar, era un caos, según los científicos, todo lo que hoy se conoce como sistema solar. Alrededor de
la protoestrella que hoy la conocemos como el Sol comenzó a girar alrededor de esta estrella. ¿Y por qué comenzaron a girar? Porque, bueno, y eso se ha demostrado a través de la ley de Newton, la ley de la gravitación universal, pues un cuerpo mientras más masa tiene ejerce cierto tipo de atracción gravitacional sobre el mismo. Y entonces comenzó a atraer este polvo estelar hacia la estrella debido a la atracción gravitacional. Mucho de este polvo estelar comenzó a colisionar unos con otros y entonces al colisionar se comenzaron a aglutinar, más o menos piensan en la zona de asteroides, comenzaron a golpearse unos con otros y con el pasar de los millones de años pues se comenzaron a formar cuerpos mucho más grandes. Entonces, al ser cuerpos mucho más grandes, también tenían cierto tipo de atracción gravitacional y de esa manera, pues, no caían hacia el Sol, sino que comenzaban a guardar su distancia y poco a poco se fueron formando los planetas. Muchos dicen que el cinturón de asteroides fue un planeta que pudo haber colisionado con otro planeta y se destruyó, porque de hecho, como está entre Marte y Júpiter, Júpiter es el mayor planeta que existe en el sistema solar, es el más grande de todos, ejerce una atracción gravitacional realmente descomunal y este planeta o protoplaneta que pudo haber existido entre Marte y Júpiter, las ondas gravitacionales pudieron haberlo destruido por la excesiva gravitación que se hacía. Pero en todo caso, nuestro planeta Tierra, pues hace 4.000 millones de años era una masa incandescente que poco a poco se fue enfriando y se fue creando una corteza. ¿Y cómo los científicos llegan a esa conclusión? Cuando en las zonas donde hay lava, en las zonas volcánicas, se ve que a medida que la lava se va enfriando, en la parte superior se forma como una cáscara o una costra. Entonces lo mismo le pudo haber pasado al planeta Tierra. Debajo de esa costra sigue habiendo lava incandescente, pero encima de esa costra, como está en contacto con la atmósfera es mucho más fría que el calor de la lava, entonces poco a poco se va formando esa costra. En este caso, en el caso del planeta Tierra, el contacto era con el espacio, y en el espacio pues la temperatura es el cero absoluto, o sea, estamos hablando de 273 grados Celsius por debajo de cero, o sea, menos 273, o sea, 0 grado Kelvin, aproximadamente esa es la temperatura del espacio. Y entonces evidentemente que tuvo que enfriarse rápidamente o lentamente, no lo sabemos, y se formó esta zona más gruesa que se llama corteza terrestre. El agua mucho no necesariamente se originó en el planeta Tierra, sino que al inicio, pues, debido a las atracciones gravitacionales descomunales que existían en el sistema solar, pues, y hemos visto que cada cierto tiempo hay cometas que ingresan al sistema solar, lo más probable es que un cometa haya estrellado con la Tierra, y los cometas básicamente son masas de hielo que viajan por el espacio. Entonces muchos dicen que el agua vino de esa manera al planeta Tierra. El cometa es diferente del asteroide. El asteroide o los meteoros básicamente son roca sólida. Los cometas son parte polvo, parte un poquito de roca, pero mayoritariamente son hielo. Por eso es que cuando se acercan al Sol los cometas, el hielo comienza a derretirse y entonces se forma una estela, parece que tuviera cola el planeta, pero es básicamente ese hielo que se está aflojando en el espacio. No se derrite totalmente porque el cometa le da la vuelta al Sol y otra vez se regresa al espacio externo, al sistema solar, se vuelve a enfriar y es un ciclo continuo y los científicos pueden predecir cada cierto tiempo qué cometas pueden volver a aparecer en el espacio. Entonces, después de los 4.000 millones de años, pues se solidificó. La lava es una mezcla o el magma interno de la Tierra es una mezcla de diferentes elementos químicos, unos más que otros, y estos elementos químicos, pues el interior del planeta Tierra es como un reactor químico, en donde ponemos cierto tipo de productos, existe una reacción química y básicamente termoquímica y de alta presión, en donde ciertos elementos, pues los más livianos se van a la superficie, los elementos más pesados quedan un poco, o sea, quedan a una cierta profundidad de la superficie en la corteza terrestre, y entonces así es que se forman esos minerales. Ustedes pueden ver en las diapositivas, pues que le han sacado una especie de pastel al planeta Tierra. Básicamente el radio del planeta Tierra son 6.400 kilómetros de radio, y entonces en el centro está el núcleo, es un núcleo que tiene una alta temperatura,
Y de hecho el planeta Tierra funciona como que si fuera una bobina eléctrica. El núcleo de hecho está rotando dentro de esta otra parte que se le llama núcleo externo y manto inferior. Las densidades son totalmente diferentes. Entonces se forma un movimiento de rotación en el interior del núcleo que gira a una velocidad un poco diferente a lo que gira el resto, debido a las densidades mismas, a lo que gira el manto y a lo que gira la corteza terrestre. Y entonces ese movimiento ocasiona fricción y obviamente ocasiona electricidad. Y debido a eso es que los científicos explican que nosotros tenemos un campo magnético. El campo magnético terrestre lo que hace es protegernos de alguna manera de las eyecciones de masa coronal que vienen del Sol. El Sol cada cierto tiempo explota, o sea, o manda como que si fuera, y lo hemos visto nosotros, no en el Sol directamente, pero cuando se está quemando carbón, a veces el carbón estalla, o incluso en el magma, si ven algún documental en donde están filmando la lava de un volcán, como que ebulle, revienta, y entonces parte de la superficie del Sol que contiene materia que está combustionándose, sale despedida hacia el espacio, y entonces a veces esta materia viaja cientos de miles de kilómetros o incluso millones de kilómetros. Y el campo magnético terrestre nos protege realmente de eso. Cuando a veces viene esa eyección de masa coronal, el campo magnético lo que hace es como un escudo. Y de alguna manera eso ha permitido que la vida en la Tierra se desarrolle. Eh, pero debido al hecho de que hay un movimiento de rotación interno del núcleo, eh, y las temperaturas son diferentes, las presiones son diferentes, las densidades son diferentes, este movimiento de rotación del núcleo hace que la rotación que tenga tanto la corteza terrestre como el manto sean diferentes, y entonces resulta pues que el cascarón que vemos aquí, que llamamos corteza terrestre, realmente está flotando, si lo queremos decir así, en un manto semilíquido, porque no es totalmente líquido, incandescente. No sé cuántos de ustedes se han puesto a observar cuando hierven agua, en el momento de hervir agua en una olla, comienzan a formarse burbujas, borbotones. Y básicamente es porque parte del oxígeno, el agua tiene atrapada una cierta cantidad de oxígeno, el gas se calienta mucho más rápido que, que el líquido, entonces el gas comienza a reventar por el calor y por eso se forman estas burbujas. Pero aparte de eso, en el interior de la masa de agua, y aquellos que tomaron física de repente pueden acordarse, existen ciertos movimientos que se producen debido a que en el centro, digamos que esta es la base de la olla donde tengo el cursor, el centro de la Tierra, el calor es mucho más grande que en la superficie del líquido, o sea, la superficie de la olla. Y entonces, al haber un diferencial de calor entre la parte baja y la parte de arriba, las densidades de lo que esté en medio cambian, y este movimiento de densidades más livianas, más pesadas, hace que el líquido comience a rotar, pero o sea, tenga un movimiento de que parte de este líquido comience a subir, se enfría, al enfriarse se vuelve pesado y otra vez vuelve a caer. Entonces, como un ciclo. ¿Alguien sabe cómo se llama este movimiento que sucede en los líquidos calientes? La verdad, no recuerdo exactamente muy bien. Eso creo que lo vi en Pero física, sí, ¿no? sí has escuchado de ese movimiento que sucede en los líquidos calientes. Sí, sí. Ya, ok. Eso se llama movimiento de convección. Sucede normalmente incluso cuando uno hierve el agua. Y en la Tierra se dan estos movimientos de convección. Entonces, básicamente es el magma que sube, parte del magma que antes de llegar a la superficie se enfría y vuelve a caer, pues un líquido más pesado y está continuamente moviéndose. El calor literalmente es como el motor para que se produzca un movimiento en el interior de la Tierra, que es diferente al movimiento de rotación. Este es un movimiento que va desde el centro de la Tierra a la superficie y vuelve a regresar. Es un movimiento circular. Y entonces, ¿qué pasa? Que las cortezas, que es más dura, que es la costra que se ha enfriado, que está arriba, esta costra realmente es frágil. Nosotros estamos asentados sobre el suelo
y decimos, no, esto es duro. Sí, para nosotros es duro, pero resulta que con el pasar del tiempo, este movimiento de convección y adicionalmente al movimiento de rotación de la Tierra, hace que la corteza se parta literalmente. Y entonces resulta pues que el planeta Tierra no es una masa, la corteza terrestre de la Tierra no es una masa estrictamente sólida, de hecho está cuarteada. De nuevo, los científicos, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Cuando se ve la lava enfriándose y hay esa costra encima, los científicos han descubierto que esa costra realmente es frágil, comienza a partirse. Véanlo como un cascarón de huevo realmente la corteza terrestre cubriendo la Tierra. Y entonces resulta que estas grandes masas de corteza terrestre, obviamente que parte de esas masas están sumergidas en agua, piensen en el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, el Índico, etcétera. Los científicos han logrado descubrir pues que están fisuradas. Y entonces a estos pedazos de corteza terrestre, aquí hay un mapa mucho más evidente donde ya ponen las masas de agua, pero esas líneas negras definen los límites de algo que se conoce como placa tectónica. Por primera vez a inicios de 1900, un alemán llamado Wegener descubrió esto. ¿Y por qué descubrió? Porque él sospechó, y ya la gente sospechaba, pero nadie se había atrevido a decir o a analizar esto. Muchos de ustedes se han de haber preguntado desde cuando estaban en la escuela que Sudamérica se parece, esta punta de Sudamérica, se parece al África. O sea, tiene la misma forma del África, es como que si fuera un gran rompecabezas en donde las piezas del rompecabezas, si uno las logra acomodar, comienza uno a darse cuenta pues de que calzan. Y entonces él cómo llegó, o sea, obviamente a mí me parece, y ese a mí me parece científicamente no es válido, él comenzó a investigar y él viajó hasta las costas africanas, de este lado de acá, y a las costas sudamericanas en el lado del Brasil. Y descubrió que los tipos de rocas que existían de un lado y del otro eran exactamente iguales, pero adicionalmente encontró que los fósiles de dinosaurios que se encontraban y plantas que se encontraban de este lado eran similares o muy similares o casi iguales a los fósiles que aparecían del lado sudamericano. Entonces él dijo que en algún momento dado estas masas continentales estuvieron unidas. Y entonces, comenzando a analizar a nivel mundial, él descubrió que hace miles de millones, bueno, no miles, posiblemente, sí, 1.000 millones de años, un poquito menos, porque los dinosaurios vivieron hace 64 millones de años. Entonces, hablemos de hace 500, 800 millones de años, el planeta Tierra, pues, tenía un gran continente. No había 5 continentes como hoy tenemos hoy en día, sino que teníamos un gran continente que se llamó Pangea, o le llamaron Pangea. Pangea significa, Gea viene de tierra y Pan es global, o sea, había una tierra global, el resto era océano. Y entonces, de ahí la gran pregunta, bueno, ¿y cómo es que se llegaron a separar? Y de ahí vino una teoría que se llama la deriva continental. Y esto, bueno, Wegener no lo pudo analizar, lo analizó una mujer que en 1930, en este rato no me acuerdo el nombre de esta científica, se dio cuenta de que realmente lo que pasaba, y gracias a los radares submarinos, en esa época no había satélites, tomaron la topografía de todo el centro marino, y entonces ella analizando los mapas generados por los radares submarinos, pues descubrió que había cordilleras en el fondo, y de hecho aquí en la parte atlántica, descubrió que había una gran cordillera, grande que la cordillera de los Andes en cuanto a longitud y también en altura, que atravesaba del polo norte al polo sur, y entre la cordillera había como una fisura. De acuerdo a estos radares submarinos, nadie lo había visto, pero los mapas de radares submarinos eran muy claros, que podían mapear la parte de los picos altos, las depresiones, etc. Y entonces, en función de eso, ella comenzó a asumir que primero la teoría de la cáscara de huevo, y que el magma de la Tierra de alguna manera se estaba metiendo a través, o sea, cada vez debido al movimiento de convección salía nuevo magma por esta gran fisura, creaba estas montañas al enfriarse, pero al mismo tiempo empujaba la corteza terrestre hacia un lado, hacia el otro lado. Ustedes ven las flechas moradas en este mapa. Y así ella comenzó a decir que los continentes se están moviendo. A un ritmo muy lento, la gente no se da cuenta,
porque la velocidad de movimiento de cada continente es más o menos del orden de los milímetros por año. Entonces, durante la vida, la esperanza de vida de una persona que digamos que son 80 años, pues máximo los continentes comenzarán a moverse hasta una escala de centímetros, no ni siquiera llegan al metro, o sea, una persona no se puede dar cuenta de este movimiento. Entonces, ella descubrió eso, la gente la ridiculizó, pero con el pasar del tiempo, incluso lo ridiculizaron también a Wegener, a los dos científicos los ridiculizaron. Ellos decían que era imposible que los continentes se estuvieran moviendo. Pero con el pasar del tiempo, otros científicos comenzaron a mapear los terremotos que habían en el planeta Tierra. Y oh sorpresa, si ustedes comienzan a poner los epicentros de terremotos alrededor del mundo, resulta que estos epicentros de terremotos se producen alrededor de estas líneas negras. De hecho, nosotros en Ecuador tenemos terremotos, tenemos temblores. La semana pasada hubo uno aquí en Ecuador, hubo algunos aquí en Ecuador, pero algunos no se sintieron. Entonces, si ven, aquí en la costa ecuatoriana, sudamericana, hay una línea negra, porque esa línea negra es una zona de contacto de placas. Y debido a ese movimiento de que se están una placa presionándose contra otra, fíjense que la placa sudamericana, que es toda esta placa que está aquí, está moviéndose hacia la izquierda, pero tenemos en la derecha con esta flecha roja, tenemos una placa que se llama la placa Nazca que se está moviendo en cambio en sentido contrario. Entonces se produce un choque entre las dos placas. Una placa como tiene más masa va a vencer sobre la otra placa que tiene menos masa y resulta que la placa Nazca se está hundiendo por debajo de la placa sudamericana. Y ese hundimiento hace que comience a elevarse la zona cercana a la placa sudamericana que está en contacto con la placa Nazca. Y por eso es que se produjo la cordillera de los Andes. Se produjo un levantamiento de tierra. Y aparte, pues los terremotos. Entonces, hoy en día la comunidad científica está muy clara de que sí, existen 14 grandes segmentos llamadas placas tectónicas y que estas placas tectónicas, el contacto de estas placas tectónicas son el origen de muchos de los terremotos, bueno, diría del 99% de los sismos que están ocurriendo en el planeta. Y entonces, esa es una manera de por lo menos ubicar esos cinturones de fuego. De hecho, al Pacífico, la zona del Pacífico, toda esta línea negra que bordea tanto el continente americano como el continente asiático, da la vuelta por acá, se le llama como el círculo de fuego, porque no solamente es zona de terremotos, sino que están ubicados la mayor cantidad de volcanes e incluso volcanes activos en el mundo. Entonces, es importante tener en mente esto porque obviamente que de alguna manera está ligado con dónde se encuentran los yacimientos minerales más importantes, incluido el petróleo, pues que el ser humano necesita explotar. Si se dan cuenta en este cuadro, en el cuadro de acá, pues están las velocidades a las que se mueven las placas. Yo había dicho milímetros, realmente son centímetros, bueno, 70 milímetros por año. 7 centímetros por año los que están en línea roja son las placas que se mueven más rápidamente. Las amarillas se mueven entre 4 y 5 centímetros por año y las moradas entre 1 a 2 centímetros por año, pero realmente es un movimiento que muy poca gente, o sea, de hecho nadie puede detectar. Es una velocidad centímetro por año, o sea, ni le paramos bola a eso. Solamente sabemos que las placas se mueven cuando existe un terremoto, cuando existe un temblor. Eso demuestra lo tan viva, entre comillas, o qué tan dinámica es el planeta Tierra. Bien, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? Bien, esto es solamente para los movimientos de convección, las líneas rojas en el gráfico superior izquierdo, esa es la manera como el magma se está moviendo continuamente y eso hace que se produzcan estas fisuras. Esta parte de aquí en el medio del Atlántico es más o menos, está explicando lo que está ocurriendo aquí. Entonces un volcán básicamente son como las válvulas de presión que existen en el planeta Tierra. La corteza terrestre tiene estas válvulas en donde los volcanes liberan presión, liberan calor y liberan lava, y el magma que se transforma en lava básicamente es nueva tierra que se va añadiendo a esta corteza terrestre. Pero no se va añadiendo indefinidamente. Con el pasar del tiempo, parte de esta nueva tierra otra vez es reinyectada al centro de la Tierra debido al contacto con las placas. O sea, mientras que hay placas en donde una placa se está alejando de la otra, hay otro tipo de placas como la que sucede en el Ecuador, pues, la placa Nazca se está metiendo dentro de la placa
continental que se llama placa sudamericana, y entonces parte de esta corteza terrestre que fue añadida en algún sitio, pues otra vez es reintroducida en el interior de la Tierra. Esta corteza se vuelve a fundir y volverá a salir debido a los movimientos de convección en otro lado. Y eso representa el dinamismo del planeta Tierra. Entonces, los movimientos de convección producen dos tipos de fenómenos. Un fenómeno es la subducción, que es cuando una placa se mete por debajo de otra, entonces la corteza se introduce en el interior, y la acreción, que viene a ser de la figura izquierda, en donde el magma sube para formar nueva corteza oceánica. Entonces el planeta Tierra está entre estas dos cosas, entre la acreción y la subducción. Entonces ahora sí pasemos a hablar un poco de los minerales y recursos minerales que básicamente el ser humano pues usa. Hay una teoría todavía controversial de cómo se originó el petróleo. Incluso llegan hasta el extremo de decir que el petróleo fueron traídos por los extraterrestres. Pero la teoría más aceptada de cómo se originó el petróleo, y básicamente porque el petróleo desde el punto de vista estrictamente químico es materia orgánica, es chón, es carbón, es una cadena de carbones, hidrógenos, oxígenos y nitrógenos. Entonces el petróleo es orgánico, y es básicamente, pues si el petróleo es orgánico, pues se derivó de la descomposición de organismos vivos, que estuvieron vivos en su momento, murieron, al morir se asientan en el suelo, el dicho bíblico dice, polvo eres y en polvo te convertirás, y entonces hubo ciertos procesos de presión y temperatura que hicieron que estos organismos se descompusieran, pero no de manera rápida, sino de manera lenta, pues, y en el camino se formó este líquido aceitoso que conocemos hoy como petróleo. Entonces, hace 300 o 400 millones de años, pues, y hace 300 o 400 millones de años había un gran océano, acuérdense del famoso Pangea, un solo continente, pues, la mayoría de los organismos estaban en el océano. Al morir estos organismos se iban al fondo, los sedimentos se iban acumulando y se iban acumulando más y más y más sedimentos, pues, y todos estos organismos se comenzaron a descomponer en el interior del planeta Tierra, que había, a medida que nos vamos profundizando en el planeta Tierra, la presión va aumentando y la temperatura también. Se formaron rocas y en el interior de estas rocas pues se comenzaron a formar estos depósitos de líquido aceitoso, como les decía. También hay gas, puede encontrarse este líquido debajo, encima haber agua salada puede haber, y encima, y agua más salada que el agua del mar, y arriba pues puede haber una bolsa de gas. Entonces el ser humano pues ha tenido que perforar, a veces este petróleo salía a la superficie. De hecho, por eso es que se descubrió el petróleo, porque había zonas antes de 1900, incluso en la época de los romanos, había zonas que habían lagos, o más que lagos, eran charcas que aparecían en ciertas partes del planeta Tierra con un líquido negro. Y una de las características que el ser humano descubrió es que este líquido negro ardía muy fácilmente. Entonces, a esos depósitos de ese líquido negro no eran realmente depósitos de petróleo, sino más bien depósitos de brea o depósitos de alquitrán. Entonces, sí se utilizaba esta brea y este alquitrán desde hace 1000 años, un poquito más de 1000 años. Sin embargo, comercialmente y para propósitos de mover maquinaria no se lo utilizaba, porque era más fácil y había más abundancia de lo que hoy se conoce como carbón. Pero en 1900 alguien decidió perforar en estos sitios a ver dónde encontraba petróleo, o sea, más cantidad de este líquido negro, y así fue que descubrieron el petróleo y ahí arrancó la era de explotación del petróleo, más o menos a finales de los 1800, principios de los 1900. La primera gran mega compañía que se formó de la explotación petrolera fue la Texaco, lo que en la actualidad, hoy en día creo que se llama Chevron o que incluso ya cambió de nombre, que incluso fue demandada aquí en el país por los casos de contaminación que había en el oriente ecuatoriano. La Texaco se encargó de la explotación petrolera por más de 30 años, desde 1970 hasta un poco menos del año 2000. O sea, alrededor de 30 años estuvo explotando la Texaco. Y bueno, muchos de ustedes de pronto conocen de la demanda que se le hizo a la Texaco, no solamente Chevron Texaco, aquí en el país, sino fuera del país,
y que hace un par de semanas pues se desestimó la causa totalmente en el Tribunal de La Haya en Holanda sobre la demanda que se le puso a la Texaco. O sea, la Texaco salió liberada y no tiene que pagar nada al país. Pero bueno, esa es otra historia que podemos comentar después. Pero la Texaco fue la primera gran compañía que se formó a raíz de esta explotación petrolera. Una de las grandes fortunas que se formaron dentro de la explotación petrolera, pues la compañía Texaco fue el famoso Rockefeller. Y entonces de ahí arrancó pues todita el uso de combustibles fósiles, y no solamente en los Estados Unidos comenzó a encontrarse pozos petroleros o reservas petroleras, sino que se comenzaron a descubrir grandes reservas petroleras en todo el mundo. Y entonces esta hambre de energía, esta hambre de combustible comenzó a crecer, y por eso es que también de alguna manera la sociedad se desarrolló. O sea, comenzó a desarrollarse el despunte del desarrollo de la sociedad comenzó precisamente con la explotación petrolera. El problema es que el petróleo es, no sé cuántos ingenieros químicos hayan dentro de la audiencia, el petróleo es una sustancia química que, a pesar de ser orgánica, no es fácilmente putrescible. De hecho, es una sustancia orgánica persistente, es altamente volátil, bueno, es volátil. Los derivados del petróleo son mucho más volátiles. Ya cuando se introdujo la refinación del petróleo, pues se descubrieron una serie de compuestos como la gasolina, el diésel, dependiendo de los procesos de destilación que se le hagan al petróleo. Y entonces, el petróleo de por sí es una sustancia altamente viscosa, se pega a cualquier cosa literalmente, flota en el agua y no se descompone fácilmente. Y entonces, con el pasar del tiempo, nos dimos cuenta que este producto, que era muy útil para el ser humano, traía sus problemas, sobre todo debido al abuso que pudiéramos darle. El problema más evidente para todos nosotros es el que vemos a mano derecha, las humaredas negras que salen de los vehículos. Básicamente es de color negro porque salen hidrocarburos no quemados. O sea, dependiendo de la eficiencia de combustión que tenga el motor de combustión interna que lleve el vehículo, pues pudiera no quemar completamente. Acuérdense que para poder combustionar un combustible necesitamos oxígeno. Entonces, las mezclas de oxígeno, combustible y el volumen de la cámara de combustión pudieran hacer que no todo el combustible se queme, y eso se llama una combustión imperfecta. Y entonces, el petróleo o los combustibles fósiles, a todo el conjunto de combustibles que salen de la tierra, incluido el petróleo y sus derivados, el otro combustible fósil es el carbón, cuando se queman, pues la primera consecuencia que vemos es en el aire que respiramos. Comienzan a llenarse de una serie de gases que incluso, o sea, algunos los vemos. Por ejemplo, en el caso de este vehículo, estamos físicamente viendo esa humareda negra, pero hay gases que no se ven. Por ejemplo, el dióxido de carbono, que es uno de los productos de la combustión de un combustible fósil. Cuando el chón del combustible fósil se quema en presencia de oxígeno, pues se destruye la cadena de carbonos, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, se producen reacciones químicas, y uno de esos productos de la reacción química es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es invisible, pero el dióxido de carbono primero es un gas contaminante. O sea, a una excesiva concentración de dióxido de carbono en un ambiente cerrado puede matar gente. De hecho, ha habido casos de gente que se ha muerto, ya sea en el interior del vehículo porque se ha escapado dióxido de carbono hacia el interior del vehículo y han estado con las ventanas cerradas, o incluso en la sierra, sobre todo, cuando hay calefones para calentar el agua que utilizan gas, queman gas, a veces hay acumulación de dióxido de carbono en el interior de una casa, y en la sierra, debido al frío, pues tienen las ventanas cerradas, y ya se han descubierto, no en casos así todos los días, pero sí al año pueden haber unos 5 o 10 casos en donde se ha descubierto gente que ha muerto en el interior de sus viviendas debido a la acumulación de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es lo que le llaman el asesino silencioso, porque tú primero lo respiras y no te das cuenta que estás absorbiendo dióxido de carbono, porque básicamente nosotros cuando respiramos oxígeno y botamos dióxido de carbono, pero el exceso de concentración de dióxido de carbono hace que en un momento dado lo volvamos a reingerir
por nuestras narices. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos intoxicamos con dióxido de carbono, lo que le pasa al ser humano es que se queda dormido. Por eso le llaman la muerte silenciosa. Comienza a darte sueño, te quedas dormido y no te das cuenta que te estás muriendo por intoxicación de dióxido de carbono. Una de las ventajas de este tipo de intoxicaciones es que es reversible. O sea, si una persona está contaminada con dióxido de carbono, al salir a un ambiente que es rico en oxígeno, inmediatamente se puede, bueno, no inmediatamente, pero sí puede ser reversible, o sea, se puede salvar. Por eso es que es importante cada cierto tiempo, pues, principalmente en la sierra, abrir las ventanas para que se airee todo el lugar y tratar de botar este dióxido de carbono. Entonces, el primer impacto del uso del petróleo fue ese, porque es el más visible. Pero con el pasar del tiempo, principalmente en los sitios donde se explota petróleo, comenzó a haber imágenes similares a las que tienen abajo a la derecha. Sitios en donde se está explotando el petróleo y comienzan a haber o derrames, ya sea accidentales, porque se les rompió alguna tubería y eso ha pasado aquí en el Ecuador bastante, o intencionales, que de alguna manera hay cierta cantidad de residuos de hidrocarburos que se mezclan con agua salada, por ejemplo, que se encuentra bastante agua salada en el interior de un pozo petrolero y entonces esta agua no les conviene tenerla. Entonces la evacúan, ya sea, hay muchas empresas petroleras que tenían ese mal comportamiento y las botaban directamente en el ecosistema y entonces comenzaban a acumular estos sitios pues con estas manchas negras en donde había residuos de petróleo, agua salada y comenzaban a dañar el ecosistema. Otras empresas como la Chevron Texaco comenzó a hacer piscinas en un afán de mantenerse confinado el petróleo, pero tampoco les resultó porque primero que ellos explotaban en una zona que llueve todos los días y entonces estas piscinas se desbordaban y de nada servía tener las piscinas y comenzaron a ver los problemas que hasta la fecha hay. Ahora, ¿qué problemas ocasiona el tener petróleo ahí? El petróleo dentro de sus cadenas pues se comienza a descomponer, forma gases tóxicos y forma ciertos componentes químicos que son cancerígenos. Entre esos está el benceno, el tolueno y el etilbenceno. Y entonces resulta que ha habido evidencias, no solamente aquí en el Ecuador. Auxiliadora, a ver, comenta tu experiencia de la intoxicación por dióxido de carbono. ¿Cómo pasó? Buenos días, profesor. Sí, o sea, me parece interesante lo que dices ahí. No me acuerdo absolutamente nada, a mí me contaron porque yo me desmayé y no, ni idea. Pero, ¿dónde fue? ¿Qué pasó? Allá, sí. Lo que pasa es que en mi casa, en la época de verano, había muchas lluvias y había filtrado agua. Entonces yo no sé, pero mi abuelita pensaba que al quemar carbón entre la habitación se iba a ir la humedad. Entonces yo era chiquita, tenía 10 años y yo quería dormir y ella me dijo que salga del cuarto porque eran tipo las 6 y algo de la mañana, que salga del cuarto y me vaya a dormir a otro cuarto, pero yo no quería. Entonces yo me quedé ahí y estaba la ventana cerrada, estaba el ventilador y estaba el carbón y yo me quedé ahí seca dormida y más o menos a las 10 que me fueron a despertar, yo no reaccionaba para nada, me llamaban y no reaccionaba, me comenzaron a mover y no reaccionaba. Y luego O sea, me que contaron estuviste a un punto de no salir de ese evento. sí, luego me contaron que comencé a convulsionar y se asustaron, querían llamar a un exorcista. Que supuestamente comencé a virar los ojos y no respiraba bien y ya, eso es. Sí, el problema fundamental de la intoxicación por dióxido de carbono, o sea, tiene que ver con la manera como nosotros obtenemos nuestra energía, en el sentido de que nosotros respiramos oxígeno. O sea, el aire que respiramos es una mezcla de oxígeno con nitrógeno y bajas concentraciones de dióxido de carbono. El oxígeno está en el 23% del volumen. Entonces, cuando respiramos aire, lo que realmente aprovechamos, nuestro organismo aprovecha, es el oxígeno. El oxígeno pasa por nuestro tracto faringio y llega a nuestros pulmones. En los pulmones existen unas pequeñas bolsitas que se llaman alvéolos pulmonares. Estos alvéolos pulmonares tienen la función de transferir el oxígeno a la sangre. Entonces la sangre, a través de lo que conocemos hoy como hemoglobina, piensen en la hemoglobina como que si fuera un carro repartidor.
La hemoglobina coge una cierta dosis de oxígeno y a través del torrente sanguíneo la reparte a todo el cuerpo humano, a todos los órganos. Y por eso es que nosotros podemos vivir, porque nuestros órganos están oxigenados. Por eso es que cuando alguien cae enfermo, lo primero que le miden en el organismo es la saturación de oxígeno que tenga el ser humano. Si la saturación de oxígeno está cerca del 100%, quiere decir que está bien. Si está por debajo del 80%, es que algo anda mal. ¿Qué pasa cuando nosotros respiramos en un ambiente que ya casi no tiene oxígeno, sino que tiene una alta concentración de dióxido de carbono? El organismo se confunde. O sea, seguimos respirando, la hemoglobina sigue llegando a los pulmones, pero ya no hay oxígeno. Entonces el carro repartidor ya no coge oxígeno, sino que coge dióxido de carbono. Y en ese momento dado la hemoglobina pasa a transformarse en carboxihemoglobina. Esta carboxihemoglobina es distribuida en todo el cuerpo y entonces inicialmente el cuerpo se engaña y piensa que sigue haciendo todo lo que lo que normalmente hace, pero lo que pasa es que realmente se está intoxicando. Y poco a poco los órganos más sensibles van disminuyendo sus funciones. Y por eso es que el ser humano tiene esa somnolencia, comienza a perder energía hasta que finalmente pues se queda en un sueño eterno. Por eso es importante que, y a veces las personas por desconocimiento, o sea, obviamente no es culpa de nadie, sobre todo si tú no sabes de este tipo de cosas, piensas que pudiera, como tú bien dices, ser brujería o algún otro problema, pero ustedes que están aprendiendo este tipo de cosas, es importante de que hay que tenerle respeto al dióxido de carbono. Si bien es un producto que nosotros exhalamos, es algo que nosotros botamos de manera natural, y por eso es que muchas personas no pueden estar en un ambiente totalmente cerrado, porque están continuamente exhalando dióxido de carbono, y si no se ventila la habitación, el dióxido de carbono comienza a acumularse. Entonces es importante airear los cuartos, que entre oxígeno. Esa es la mejor manera de combatir la acumulación de dióxido de carbono. Gracias, María Auxiliadora, por compartir tu experiencia y creo que todos deberían aprender de esa experiencia porque fácilmente uno puede caer o olvidarse de este tipo de cosas y después uno lo está lamentando. Si quieren pueden poner en Google y comiencen a investigar muertes por inhalación de dióxido de carbono y a nivel mundial van a encontrar cualquier cantidad. Y por descuido, básicamente es por descuido. Bien, entonces el caso de la Chevron Texaco, pues que todavía sigue latente, es algo que se ve, contaminación del suelo, contaminación del ecosistema. Y lo otro que también se ha visto, y eso ha sido desde la década del 60 para acá, es que como el petróleo se comenzó a explotar en cantidades grandes y el mundo lo requería, pues había que transportarlo. Inicialmente comenzaron a transportarlo a través de oleoductos, grandes oleoductos que corrían del punto de explotación hacia el punto de almacenamiento y posteriormente o las refinerías lo procesaban y el petróleo era transformado en gasolina y el resto de derivados del petróleo. En el caso de los oleoductos se va a producir contaminación en el suelo, pero a veces se lo tenía que transportar a grandes distancias y comenzaron a formarse lo que hoy se conoce como las flotas transportadoras de petróleo por el océano. Y entonces comenzaron a verse los primeros problemas ligados con contaminación de petróleo en los océanos. Fue en la década del 60 hasta la fecha. Grandes buques transportadores o que chocaban contra sitios específicos, que chocaban contra sitios específicos y se les rompía el casco, o incluso se hundían o encallaban. Un gran evento no derramó tanto petróleo. El derrame de petróleo en el océano se lo conoce como marea negra. Básicamente, como ven en la foto, una mancha negra que se va por el océano. Pero hubo un evento que, a pesar de no ser tan grande, ocurrió en la década del 80, que es el evento del Exxon Valdez. El Exxon Valdez era un gran barco transportador de petróleo que se le llamaba Exxon porque pertenecía a la compañía petrolera Exxon y Valdez porque su base de actividades quedaba en un puerto que se llama el Puerto Valdez en Alaska. A Alaska llegaba el gran oleoducto en la zona de Alaska hay explotación petrolera. Entonces había un oleoducto que llevaba al puerto y del puerto pues los transfería a un barco y este barco pues al resto del mundo.
Resulta que este barco, pues cuando cargó su petróleo y derramó solamente 40.000 toneladas de petróleo, ha habido barcos que han derramado hasta 200.000 toneladas de petróleo. Entonces resulta que cuando este barco ya estaba lleno, el capitán decide salir de puerto, pero en el puerto le dicen, espere que viene una tormenta. El puerto de Valdós era como una gran ensenada. No sé cuántos de ustedes han estado en Allangue. Allangue es una bahía pequeñita, pero multipliquen ese tamaño de esa bahía por 100 o por 1000. Ese vendría a ser el puerto Valdés. Entonces, el práctico del puerto, o sea, es la persona que se encarga de autorizar o no autorizar a que salga un barco, le dice, ¿sabe qué? Aguántense porque viene una gran tormenta. Mejor salga mañana. El capitán del barco decide no respetar esa orden porque la compañía Exxon le pagaba un bono extra al capitán del barco si llegaba antes de una fecha tope al destino final. Y entonces, obviamente que al capitán del barco le interesaba llegar rápido. Él decide no hacerle caso a la gente del puerto, sale, y cuando sale, debido a la situación de la tormenta, no se da cuenta por dónde pasa y termina encallando el barco en un bajo que había en el puerto. Y entonces, producto del encallamiento, se le rompe el casco y derrama 40.000 toneladas métricas de petróleo. Debido a las corrientes marinas, el área de contaminación de este derrame llegó a los 2.000 kilómetros de costa. Toda la costa de Alaska, 2.000 kilómetros de costa fueron contaminadas. Y el derrame del Exxon Valdez hasta la fecha, que eso ocurrió en la década del 80, hace 30 años, casi 40 años, ha tenido connotación hasta la fecha porque es una zona de alta sensibilidad ecológica. Estamos hablando de Alaska, cerca del Polo Norte, donde existen una serie de especies altamente sensibles y entonces se produjo la mortandad de grandes poblaciones de especies. O sea, no se extinguieron esas especies, pero sí hubo disminución de individuos en las poblaciones y entonces ese ha sido un triste ejemplo de lo que ha pasado con el petróleo. Otro triste ejemplo sucedió en el 2011, hace 9, 10 años, un poquito más de 10 años atrás. Sí, fue antes del 2010, perdón. Ocurrió en el Golfo de México, no sé cuántos de ustedes se habrán enterado, hubo una plataforma petrolera, incluso hubo una película de Hollywood que recreó este evento. La plataforma se llamaba Deepwater Horizon o Horizonte Profundo. Esta plataforma petrolera estaban haciendo unas pruebas, y la plataforma estaba a prácticamente 2 kilómetros, entre 1 kilómetro y 2 kilómetros del fondo marino. O sea, estaba en la superficie y la profundidad de agua de la plataforma era de casi poco más de 1 kilómetro de profundidad. Y el petróleo lo sacaban de 2 kilómetros más abajo. Y entonces estaban haciendo prácticas para ver qué tan, porque todavía no estaban en plena producción petrolera, estaban recién viendo la fase exploratoria y ver las posibilidades de ver cuánto petróleo podían sacar. Y entonces estaban haciendo unas pruebas ahí, y las pruebas le fueron mal y explotó la plataforma. Con tal mala suerte, bueno, aparte de que murieron 11 personas en la plataforma, el resto de personal de la plataforma pudo evacuar a tiempo, 80 personas creo que se salvaron, pero 11 personas murieron. Aparte de las muertes, el problema fundamental de la plataforma es que cuando explotó el pozo petrolero, la tubería que estaba ya abajo, a 1 kilómetro de profundidad, se rompió, pero se rompió desde abajo, no se rompió arriba, se rompió justo a ras del fondo. Y entonces el petróleo comenzó a salir, estuvo durante 30 días saliendo a la superficie como que si a alguien le hubieran roto una vena. No sé cuántos de ustedes han visto a una persona que le hayan cortado la vena y comienza a salir sangre descomunalmente y no para esa salida de sangre. Así pasaba con el petróleo en el Golfo de México. Era como que si se le hubiera roto una vena al planeta Tierra y era que botaba y botaba petróleo durante 31 días. No se estima cuánto, o sea, se ha estimado, pero todavía hay controversia de cuánto petróleo se derramó y todo el daño ecológico que hubo debido a las corrientes. Quien mayoritariamente se afectó fueron las costas, la parte norte de México, en la frontera con Estados Unidos, Texas, Florida, Luisiana. Todos esos estados fueron afectados en sus zonas costeras. Se perdió producción camaronera que había en la zona costera, daño ecológico, etcétera.
al final pudieron sellar esta vena que estaba rota, colocando un peso de cemento y rellenando con cemento el pozo petrolero, y de esa manera se paró la contaminación. Y esta es la tragedia del uso de petróleo más grave que ha existido hasta la fecha. Ninguna otra tragedia ha superado este grado de contaminación y quedó una experiencia, una triste experiencia respecto a la manera como se maneja este producto, que hay que tener mucho cuidado. Y por eso es que puse la imagen acá abajo de el dinero versus la salud de la tierra. El petróleo mantiene la economía de muchos países. Nuestro país, el Ecuador, básicamente depende en más del 60% de su presupuesto del petróleo. Entonces, por un lado, sí, tenemos que tener cuidado con el ecosistema, pero hasta qué punto también podemos seguir sosteniéndonos, pues, si nuestra economía está basada netamente en este producto. Bien. No sé si alguien tenga algún comentario. Estas son las concesiones petroleras en el Ecuador. Todo lo que está, el oriente ecuatoriano está concesionado. No todo está siendo explotado en este momento. El hecho de que todo esté plagado con estos colores no quiere decir que todas esas zonas estén siendo explotadas. Además, un cuadro no representa que está plagado de pozos petroleros. Posiblemente haya un solo pozo en un cuadro. Lo que sí cubre es que lo que nos quiere indicar el cuadro es que todo el oriente ecuatoriano tiene petróleo. Y por eso es que todavía se lo sigue explotando, para que vean cuántos son los ingresos en el Ecuador, los ingresos petroleros. Si bien han ido cayendo por varias razones, principalmente el precio del petróleo ha ido cayendo, pero adicionalmente en el 2020 ha caído relativamente, es debido a que a nivel mundial prácticamente el precio del petróleo, cuando inició la pandemia en febrero del 2020, el precio del petróleo tenía un costo negativo. Parecía mentira, pero sí. Había demasiado petróleo en el mundo y pocas personas lo estaban usando porque todo el planeta entró en cuarentena. Entonces, sí, hubo un problema serio para todos los países, incluido el Ecuador. Por eso es que el gobierno se quedó desfinanciado en los primeros meses. No había cómo pagarle el sueldo a muchos funcionarios públicos, incluidos los médicos, los profesores universitarios. Por ejemplo, en mi caso, como profesor en la ESPOL, llegó un momento dado en que nos debían 2 meses. Nunca en la historia de la universidad a los profesores universitarios, por lo menos en la ESPOL, le habían debido máximo 1 mes, pero no 2 meses. Entonces, ya era preocupante la situación. No se diga de los médicos que estaban atendiendo a toda esa gente que se estaba enfermando y se estaba muriendo. Entonces, mucha gente le echó la culpa al gobierno, pero realmente había factores externos. Sí, la corrupción se llevó bastante plata, es verdad, pero incluso recuperando esa plata de la corrupción no podía cubrir las necesidades y gastos del país. Entonces, lamentablemente nuestros países, los países que tienen petróleo, basaron sus esperanzas en desarrollo de la sociedad en este único mineral, pudiendo basar sus esperanzas o desarrollar otras actividades. ¿Qué pasa en la minería? Bueno, en la minería tenemos un amplio espectro. Tenemos la minería artesanal y tenemos la minería tecnificada. Nuestro país tiene bastantes riquezas auríferas y otros tipos de minerales, y entonces evidentemente la gente cuando descubre oro, pues sienten, y no solamente en este país, incluso en los Estados Unidos hubo la famosa fiebre del oro, en que todo el mundo fue al sitio donde explotaban oro. Muchas historias se desarrollaron alrededor de esos sitios y muchos se hicieron millonarios y en cambio otros se hicieron demasiado pobres porque pusieron todas sus fortunas en un capital de riesgo. Pero sí, o sea, existe minería artesanal del país, pero también trae sus consecuencias. La gente comienza a utilizar productos químicos para poder extraer el oro, utiliza dinamita, utiliza lo que se le ocurra. La idea es sacar este producto, comienzan literalmente a horadar la montaña y bueno, las imágenes que ustedes ven ahí son un ejemplo de lo que pasa en la minería artesanal, además de consecuencias como el crimen, la delincuencia, prostitución y X otras actividades que se desarrollan alrededor de estos centros mineros. Es verdad que esa gente vive de eso. Lamentablemente algunos, pudiendo seguirlo haciendo,
no quieren hacer caso de las consecuencias ambientales que incluso pueden tener para ellos mismos. Están contaminando fuentes de agua. Hay un estudio, tengan en mente que la zona donde más oro se produce es precisamente en la provincia del Oro, en la zona de la Azuay. De hecho, hay un pueblo que se llama Ponce Enríquez, que pertenece a la Azuay, que está cerca del límite de la provincia del Oro. Pues Ponce Enríquez es básicamente un centro de minería artesanal. Y hay una serie de ríos que pasan por ahí. Está el río Siete, está el río Gala, está el río Bonito, el río Pagua. Todos estos ríos, hay un estudio en donde han determinado que existe una alta concentración de metales pesados, que son metales provenientes o contaminación proveniente precisamente de estas fuentes mineras, de estas explotaciones mineras. Y resulta que esa agua que está en esos ríos la utilizan para la pesca, la utilizan porque esos sectores no tienen agua potable, la utilizan para su mismo uso. Entonces, ¿hasta qué punto la minería artesanal se les regresa como boomerang y está afectando a la salud de las personas? Por otro lado, tenemos la minería tecnificada y esta minería tampoco se salva, porque también tiene consecuencias ambientales a pesar de tener la técnica apropiada para minimizar, o sea, tratan de minimizarlo, pero tengan en mente que yo estoy extrayendo un recurso de la tierra, la puedo extraer a través de túneles o la puedo extraer a cielo abierto. Si la extraigo a cielo abierto, yo termino como un hueco como este. Esta es una imagen de una mina en Chile que me parece que se llama Chuquimata, minería de cobre, y para que hagan una escala, este es el ancho de un camino por donde pasa una volqueta, y miren la profundidad. Esta mina creo que es tiene más de 100 metros de profundidad, y cuando terminen de extraer todo lo que tengan que extraer, pues quedará ese hueco, donde antes de repente había una montaña o un valle. Entonces, sí, la minería tecnificada también tiene consecuencias ambientales. Ahora, en el Ecuador, ¿dónde existen minerales? Este es un mapa sacado del Ministerio de Minería, en donde se puede ver primero todas las concesiones mineras que en la actualidad, las que están activas y las que están en trámite. Las rojas son las que están activas, las amarillas son las que están en trámite. Este mapa creo que es de hace 2 años. Entonces, a lo largo de toda la sierra y en el oriente, principalmente en la parte austral, en el sur del país, tenemos bastante minería. Ahora, ¿qué tipo de minería tenemos? En este otro mapa vemos que en el Ecuador tenemos cobre, tenemos hierro, tenemos molibdeno, tenemos oro, tenemos platino, tenemos plata y tenemos zinc. Entonces eso involucra que el país es rico, tiene una riqueza que si pudiera ser bien aprovechada y obviamente teniendo en mente las consecuencias ambientales que no se las puede eliminar, habrá ciertas consecuencias, hasta qué punto pudiera suplir las necesidades presupuestarias de este país para poder desarrollarse. Obviamente que el fantasma de la corrupción siempre va a estar presente y hay que tratar de eliminarlo. Entonces aquí la gran pregunta es, entre minería formal, que sería la tecnificada, y la minería informal. En la actualidad, por ejemplo, hay un proyecto que es el de cobre, que me parece que está por esta zona de aquí, en la zona de Ibarra, si mal no me acuerdo. Hay un proyecto de cobre que la gente se está oponiendo. Es una compañía que viene de Canadá o de China, me parece, que quieren explotar cobre. Entonces, una de las cosas que dicen es, oiga, pero ¿y las fuentes de agua potable? Que tiene razón la gente. Pero por otro lado, ¿hasta qué punto, si yo no le permito a la compañía china y después se meten los mineros informales, hasta qué punto también esos mineros informales pudieran ocasionar más daño que la compañía, la mega compañía? Entonces, este es un debate que todavía está por verse, está dándose. No quiero hablar ni a favor ni en contra de ninguno de los dos y los dejo a criterio de ustedes para que analicen esta situación. Bien, este es un ejemplo, un caso de estudio. Esto en cambio queda en la zona del sur. Es un proyecto de oro. Esta es una compañía canadiense que comenzó sus operaciones el año pasado, en 2019, y las reservas probables de oro, porque van a explotar oro, es de 142 millones de gramos de oro. El precio actual del oro es de $20.56 por gramo. Pueden hacer las matemáticas en este momento.
Sin embargo, el oro no está en paquete, o sea, yo entro a la mina y saco el tronco de oro. El oro está metido en pequeñas partículas en la roca. Y entonces hay algo que los mineros saben, no sé cuántos de minería están presentes en la audiencia, que se llama la ley. La ley del oro es cuántos gramos de oro yo encuentro por tonelada de roca. Y según ellos tienen una ley de 8.79 gramos de oro por tonelada de roca. Aquí ya podemos ver el impacto ambiental. Si ustedes quieren obtener 142 millones de gramos de oro, ¿cuántas toneladas de roca yo voy a tener que sacar para poder obtener esas 142 millones de gramos de oro? Entonces, básicamente ustedes tienen que dividir 142 para 874 y entonces verán cuántas toneladas de roca van a tener que sacar. Y según los cálculos, la vida útil de la mina va a ser por 15 años. Todo va a ser minería subterránea. Lo que ven en la imagen de acá es una imagen actualizada del año pasado, en donde está ya la fábrica de procesamiento del oro. Entonces, y esta es la entrada, una de las entradas principales, una compañía canadiense. Sí, con esas 142 millones de gramos de oro, un porcentaje irá para la compañía canadiense. No sé qué porcentaje le tocará a través de impuestos y a través de la venta del oro, le tocará al país. Pero sí, habría que analizar cuánto estoy dispuesto a perder en el ecosistema versus cuánto estoy dispuesto a ganar dentro del contexto de la sociedad ecuatoriana. Entonces, eso también queda para criterio de ustedes. Ustedes pueden acceder a esta página web en donde está el reporte técnico de todo esto. Este es un resumen de lo que está en ese reporte técnico. Bien, entonces dependemos de muchos minerales, oro, aluminio, níquel, zinc, y aquí vemos una especie como de tabla periódica en donde en qué nomás utilizamos estos productos. Por ejemplo, el cobalto lo utilizamos en magnetos, el acero, el hierro lo utilizamos en estructuras de acero, el níquel en monedas, el cobre en cables eléctricos, el zinc en instrumentos musicales, el technetium, que es un elemento radioactivo, pues, obviamente en equipo médico para que utiliza este tipo de productos, el rutenio en switches eléctricos. Y entonces comenzamos a ver que incluso salen unos nombres que de repente en nuestra vida los hemos escuchado. Por ejemplo, rutenio, technetium, ni sabíamos que existíamos de repente en la tabla periódica, pero que son productos que en la sociedad actual los requerimos bastante. Y muchas veces no sabemos que estamos requiriendo esos productos. Ustedes compran un celular y en el celular pues existen una serie de componentes electrónicos que posiblemente tengan algunos de estos productos. Entonces, la necesidad, la tecnología actual, la sociedad está demandando que requiramos más productos que de repente hasta están bastante escasos y por eso es que se vuelven costosos. De ahí que lo de ciencia ficción, entre comillas, de ir a hacer minería en asteroides, no es tan alocada. Si descubren un asteroide que está a un mes de distancia en viaje o a 2 meses o a 1 año de distancia, pues a la final, y hay en grandes cantidades, sí, el siguiente paso, la siguiente opción, cuando los viajes espaciales sean más seguros y se pueda transportar más peso, una opción sería iría a hacer minería en el espacio. Y ya se está hablando, se meten ustedes en Google y ponen minería espacial, de repente les sale una página de la NASA, que no es cualquier página, es la Agencia Nacional Espacial de los Estados Unidos, les va a aparecer pues que sí, hay proyectos. Y uno de esos que están enfocados, un proyecto hacia allá, es Elon Musk. Elon Musk, el que ahorita es el dueño de Tesla, de los carros eléctricos Tesla, pero que también ha metido dinero en los viajes espaciales, porque de hecho el SpaceX, es el proyecto que tiene él. Ahorita está prestándole servicio a la Estación Espacial Internacional, en donde está llevando personal y llevando provisiones, pero la idea de él es ir más allá. Entonces no sería nada raro que el siguiente paso sea explotar un asteroide para incluso proveer de materiales a sus propias fábricas, en este caso los automóviles eléctricos. Entonces no es nada alocado, parece ciencia ficción, pero no lo es. Y de repente en los próximos décadas,
los trabajos del futuro no van a ser aquí en la Tierra, sino serán en el espacio. En el cuadro de abajo ustedes ven que en los Estados Unidos cada persona demanda alrededor de 38.052 libras de nuevos minerales. 38.052 libras son 19 toneladas. 19 toneladas por persona demanda cada año, perdón, usamos cada día en diferentes productos, porque dice, para hacer cosas que usamos cada día en nuestro andar. Tenemos automóviles eléctricos, tenemos paneles solares, tenemos televisores inteligentes, tenemos cámaras digitales mucho más inteligentes de las que habían hace poco, tenemos los ventiladores eólicos, y entonces aquí también tenemos otro campo de minerales que es lo que se conoce como tierras raras. Las tierras raras son un conjunto de productos de la tabla periódica que están incluso más abajo, que muchos de ustedes de repente no lo han visto. Aquí están los nombres, estos nombres que están en latín, están estos de aquí, son los nombres de esas tierras raras. Esas tierras raras se le llaman raras no porque sean escasas, sino porque todavía no se usan totalmente. Hay muchas de esas tierras raras que son abundantes en la tierra, pero que recién se están explotando. Entonces, por ejemplo, en un vehículo eléctrico, yo utilizo esas tierras raras para hacer los convertidores catalíticos, para hacer las baterías, para hacer motores eléctricos, para hacer generadores. O sea, la ciencia de los nuevos materiales está saliendo. De hecho, la SPOL tiene una maestría en nuevos materiales, en ingeniería mecánica. Pero también hay otra manera de obtener estos recursos minerales, y es ya pensando en el reciclaje de los metales. Así como nosotros usamos y demandamos en nuestros productos cada vez más minerales, resulta que estos productos, cuando ya dejaron de tener utilidad práctica para nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Los botamos en la basura. Pero sin embargo, esos productos pueden ser reciclados. Por ejemplo, uno de los productos que mejor puede ser reciclado sobre el planeta Tierra es el aluminio. El aluminio se lo puede reciclar indefinidamente en el ciclo, incluso más que el hierro. Y tiene, o sea, y la energía que demanda el reciclaje del aluminio es menor que obtener aluminio de una mina. El aluminio lamentablemente no está, en la tabla periódica el aluminio es Al. Como elemento puro es difícil encontrarlo en la naturaleza. Generalmente lo encuentro en una roca que se llama la roca bauxita. La roca bauxita es una mezcla de silicatos de aluminio y otros componentes de aluminio. Entonces explotan la roca, la procesan, y una vez después de procesada, de seguir una serie de procesos físico-químicos, pues finalmente tenemos el aluminio. Y de esa manera, pues de los lingotes de aluminio puedo sacar latas de aluminio, perfiles de aluminio, etc. Sin embargo, si yo reciclo el aluminio cuando ya alguien dejó de tener utilidad práctica, me sale más conveniente reciclarlo que sacarlo de una mina. Lamentablemente no todo el mundo recicla y no en todas partes se reciclan. Entonces, la esperanza del planeta en cuanto a estos recursos que no son renovables, básicamente es, posiblemente sea mejor reciclar que estar sacando de la tierra. También tenemos algo que se llama el reuso, además del reciclaje. El reciclaje es obtener el material, reinsertarlo en la cadena productiva. Pero cuando yo lo reuso, no lo reinserto en la cadena productiva, no lo fundo, sino que lo puedo transformar. Y por ejemplo, estas son imágenes de arte reciclado. O sea, yo puedo sacar chatarra de la basura, y si aplico cuestiones artísticas a esta chatarra en la basura, pues yo termino con objetos que pueden incluso ser vendidos. Entonces, sí, también aquí hay otro filón que se está descubriendo. Hay mucha gente aquí en el país. Por ejemplo, aquí tenemos un avión hecho con una bujía y otros restos metálicos. Si ven, aquí está el cuerpo de la bujía y las alas pues han sido hechas de otras partes. Aquí tenemos una tuerca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el reciclaje, de hecho, es una opción. Y bueno, terminamos con nuevos materiales, sustitutos de nuevos materiales. El grafeno es carbón puro, pero es un carbón que realmente con el avance de la nueva tecnología que se llama nanotecnología, pues es un material que recién hace una década, 2 décadas atrás, se le está dando uso.
porque es bidimensional, solamente tiene dos, es tan fino, porque básicamente son láminas de carbón, básicamente como que si yo tuviera una lámina prácticamente de menos de un pelo, del grosor de un pelo. Entonces por eso es que habla de bidimensionalidad. Es altamente resistente, podría decirse, aquí de hecho aquí dice, es 200 veces más fuerte que el acero estructural. La dureza es superior a la del diamante. Es tan ligero, 1 metro cuadrado de grafeno pesa menos de 1 gramo, o sea, lo tan liviano que es. Es altamente flexible, puede flexionarse hasta un 20% sin dañarse. Es altamente conductor, tiene propiedades termoeléctricas, mejor que el cobre. Es biocompatible, o sea que si introducen grafeno en tu cuerpo para poder hacer algún tipo de, por ejemplo, refuerzo de huesos, es compatible con el ser humano, no va a ocasionar rechazo, entonces tiene aplicaciones en el campo de las medicinas extraordinarias y es altamente ecológico porque es carbón puro, al igual que el grafito. En la actualidad, no sé si ustedes han visto, el Samsung ha desarrollado estas pantallas curvas, pues el grafeno está siendo utilizado en este tipo de equipamiento de pantallas curvas que se pueden doblar X número de veces. Entonces, este es uno de los tantos productos que pueden sustituir a los minerales escasos que hay en la Tierra. Y carbón tenemos en abundancia. Carbón hay en todos lados, literalmente en la Tierra. Entonces, con la nanotecnología, que es una ciencia avanzada que se aplica a la escala nano, para que se hagan una idea, bueno, todos saben lo que es 1 metro, 10⁻² metros es 1 centímetro, 1 milímetro es 10⁻3, 1 micrómetro es 10⁻6, 1 nanómetro es 10⁻9 metros, para que vean qué tan pequeño es. Y entonces en la actualidad se está trabajando a esa escala para poder hacer productos que sean más resistentes, más flexibles, más duros, más ecológicos y más biocompatibles. De ahí finalmente, pues, y esta es la última diapositiva, tenemos otros productos que incluso se los encuentra de manera natural, que es la zeolita. La zeolita es un producto que se lo descubrió hace 200, 300 años. Todos conocen la tierra, la arcilla, ese material rojizo, el suelo rojizo es arcilla. La zeolita no es una arcilla, pero es parecido al suelo. Básicamente son aluminosilicatos, pero que tienen propiedades muy grandes. De hecho, en la SPOL hay gente que está trabajando en zeolitas. El doctor Fernando Morante en la Facultad de Ciencias Naturales está trabajando en zeolitas, porque es un producto que si ustedes le ven todos los usos que pueden tener, y de hecho no ha sido ampliamente utilizado en el mundo. Recién, a pesar de que fue descubierta hace más de 100 años, recién ahora se le está dando la importancia a este producto, porque tiene la capacidad de absorber agua y de soltar agua. O sea que, y aparte tiene la capacidad de absorber una serie de sustancias. O sea, por ejemplo, para productos de limpieza de contaminación pudiera ser útil. Se lo utiliza incluso en tratamiento de agua potable y de agua residual. Y el Ecuador tiene bastantes fuentes de zeolita, principalmente en la costa ecuatoriana. Entonces, con nanotecnología en otros países se ha logrado modificar la zeolita. Ya coge la zeolita natural, la modifican de tal manera que sea mucho más útil que la zeolita natural. Obviamente que es mucho más cara. Entonces, para que vean que el ser humano cada vez está enfocado en buscar productos que no, primero, que nos den energía, segundo, que nos den bienestar de vida, tercero, que ayuden o contribuyan al desarrollo de la sociedad y cuarto, pues, que sean ecológicos. Entonces, en esa búsqueda, pues, eso involucra que la sostenibilidad del planeta desde esa perspectiva, si el ser humano pone su inteligencia en desarrollar nuevos productos, sí, podemos seguir siendo sostenibles por un largo tiempo y ir tratando de migrar, bueno, ya ahí están las referencias, pero regresemos a esta imagen que está acá, migrar de esto hacia cosas que nos den la misma energía, el mismo servicio que nos daba el petróleo, pero que ya no contaminen. O incluso, si se va a contaminar, utilizar esos nuevos productos para hacer la limpieza adecuada de todos estos daños que ocasionó el mal uso o el uso indebido de este mineral. Bien,